en el aposento alto y comienzan a hablar en otras lenguas. Y resulta que en la gran fiesta que había en ese sitio, había de todos. Habían ahí los mismos que estaban en la Torre de Babel, o por lo menos las mismas lenguas, no las mismas personas. Y dice que cada uno entendía que glorificaban a Dios en sus propias lenguas. ¿Amén? Entonces Dios conoce todas nuestras lenguas. ¿Amén? Entonces cuando oramos al Señor, sí que me gustaría que cuando alguien habla inglés, alguno que sepa inglés traduzca al castellano. Cuando alguno habla francés, también. Cuando alguno habla italiano, ya lo traduzco yo. Pero, y el portugués también, ¿no? O sea, por ahí el Señor me ayuda a interpretar el portugués. Pero es bueno. Siempre lo apagas cuando te acuerdas. Siempre es bueno que podamos nosotros glorificar a Dios en nuestra propia lengua. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Yo pienso, siempre digo que es el único libro que todavía no se termina de escribir. ¿Sí o no? Sí. Este libro lo escribimos nosotros. Dios está escribiendo. La vida tuya, mi vida, los milagros que están pasando, están siendo escritos. Porque no hay nada que se le escape al Señor. ¿Sí es? Hechos de los Apóstoles o Hechos de los Cristianos. Capítulo 10. Vamos a ver en esta mañana 4 aspectos o 4 situaciones de las cuales Dios se manifiesta. ¿Amén? ¿Lo tienen? Capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles. Comenzamos en el versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este hombre vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Amén. Y él envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, y tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. ¿Amén? Amén. Vamos a ir por partes. Hasta aquí estamos viendo una revelación de Dios a un hombre que era, ¿cómo era? Piadoso. Era un buen hombre, como a veces conocemos nosotros que son buena gente, buenas personas, que siempre están dispuestos a ayudar a otros, que siempre están dispuestos a pedir a Dios. Porque este hombre dice que hacía oración, ¿cuántas veces? Siempre. Este era un buen hombre, en el cual Dios se habrá fijado y habrá dicho: este es necesario que tenga la salvación. Por eso, ¿cuántas personas de estas podemos conocer nosotros? Ahora, aquí hay una revelación de Dios a través de la presencia de un ángel. Ahora, podría Dios haber usado a un ángel para predicar el Evangelio, ¿verdad? Sí. Pero no es así. A los ángeles no les está permitido
predicar el Evangelio, solamente traer mensajes. Y entonces le dijo: Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, tus oraciones han sido oídas de los cielos. Entonces, ahora te vamos a decir cómo vas a llegar a la salvación. Tienes que enviar a buscar a un tal Pedrito, pero no era el Pedro Mirabete, aunque Dios lo va a usar al Pedro Mirabete mucho más. Amén, Pedro. Dice: ve a buscarlo. ¿Y qué dice? Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Le da las coordenadas, le da la dirección y todo. De verdad, yo cuando veo esto, que Dios puede hacer esas cosas sobrenaturalmente, digo, este es el Dios que nosotros predicamos. Amén. Esperamos cada día algo sobrenatural. Esperamos cada día que Dios se manifieste. Aquí se está manifestando en una forma sobrenatural y ha visto ángeles. Y el ángel le dice: manda a buscar a Pedro. Dice que él fue diligente una vez que terminó de hablar con el ángel, porque dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Al día siguiente, vamos a ver más revelación. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Sí? Acá vemos 2 factores o 2 coincidencias. Pedro, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y Cornelio, ¿qué estaba haciendo? Orando. Y a medida que oramos, nosotros también, porque si esperamos en casa viendo la tele, poca cosa reveladora va a venir, ¿no? Pero si nosotros entramos en la presencia del Señor y oramos y clamamos a Él, Dios se va a manifestar. Amén. Amén. Sobrenaturalmente. Dice: y tuvo gran hambre y quiso comer. Esto me suena un poco, ¿no? Porque yo creo, a veces me da hambre a mí también y me da por comer. ¿O no? ¿O me pasa a mí solo? No, a todos. A todos, claro. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis? Como cuando te duermes, cuando ves un sueño, ¿no es cierto? Medio dormido, medio despierto. Dice: ¿y qué vio en el éxtasis? Y vio el cielo abierto, que descendía a algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra. ¿Verdad? Y ahora vamos a escuchar algo de revelación, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y vino una voz, aparece una voz. Y vino una voz: Pedro, mata y come. Si tenía hambre, estaba bien la voz, lo que le estaba diciendo, ¿no? Entonces Pedro dijo: Señor, no. Y ahora ahí me llama la atención a mí. No tenía hambre. ¿Por qué dice no? Entonces Pedro dijo: no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él en la segunda vez: lo que Dios limpió, no llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo.
Mientras Pedro, seguimos en la revelación. ¿Qué vio Pedro? Una visión. Vio una visión, y en la visión un gran lienzo con animales, cuadrúpedos, terrestres, y una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y él dijo: no, Señor, porque si nos remitimos al Antiguo Testamento, hay muchos animales los cuales ellos, como pueblo de Dios, no podían comer. Pero Dios, ¿qué le dice? No llames común a lo que Dios limpió. O sea, no llames inmundo a lo que Dios limpió. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Hasta ahí vamos con el relato, ¿no? Déjala abierta la puerta de hierro, déjala abierta. Vamos, hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, los hombres que mandó Cornelio estaban llegando a la puerta. Mientras Pedro pensaba en la visión, porque uno cuando Dios le da una visión, o le da una revelación, o un sueño, siempre está pensando cuál será la interpretación. Y yo siempre digo que una visión y un sueño sin interpretación es solamente algo que te ha pasado, o que has comido demasiado, o que has estado pensando. Pero un sueño y una revelación, o una interpretación del sueño, es palabra de Dios para tu vida y para la mía. Mientras Pedro pensaba en esta visión, le dijo el Espíritu. ¿De qué Espíritu estamos hablando acá? Del Espíritu Santo, ¿no? Le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu Santo había enviado a estos varones. Y dice: no tengas temor, Pedro, por ir con ellos. Y ahora, ¿cuál era el temor de Pedro? Los que venían, había entre ellos un soldado, y no era judío, era un romano. Y después vamos a ir viendo un poco más por qué de esta situación. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. Mamá. ¿Cuál? Corre, mamá. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres, fueron enviados por Cornelio, les dijo: aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a tu casa para oír tus palabras. ¿Amén? Amén. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, no solamente fue Pedro, sino que se llevó unos cuantos hermanos. No dice del pueblo, sino algunos cuantos hermanos. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vamos a ver 3 o 4 aspectos de esta situación. La primera es: ¿qué hizo Cornelio cuando tuvo una revelación? Obedeció a la revelación y mandó a buscar a Pedro. Ahora, mientras tanto, que ya había enviado a buscar a Pedro, ¿qué hizo Cornelio? Aquí en esta parte dice: y Cornelio lo estaba esperando.
Pero ¿se puede esperar a alguien sentado? ¿Parado? ¿No es cierto? ¿O acostado? Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Ya estaba evangelizando antes de recibir algo. Simplemente porque él consideraba que si Dios había tenido esta deferencia con él, de mandarle un ángel para darle esta noticia, ¿qué podría hablar Pedro para que nosotros seamos capaces de entender? Esto es lo que estaba pensando Cornelio. Y como era un hombre piadoso, ¿qué hizo? Invitó a todos sus parientes y conocidos y amigos más íntimos para escuchar. Mira, yo no sé cómo va a ser esto, pero vengan a casa que vamos a escuchar lo que este hombre nos va a decir. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué está haciendo Pedro? Está diciendo, yo no soy Dios, no me tienes que adorar. Pero claro, Cornelio en su mente estaba pensando, si el ángel se me presenta y manda a buscar a otro que es mayor que los ángeles, eso es lo que nosotros somos, mayores que los ángeles. Tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y entonces cuando Pedro entra, y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. A mí me gusta esta parte porque cuando vienen a buscarlo a Pedro, el Espíritu, ¿qué le dice? Pedro, ahí hay 3. ¿No es cierto? Sí. Antes de llegar a la casa de Cornelio, el Espíritu le podría haber dicho, mira, ahí te espera un montón de gente. Ahí hay una multitud de gente. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. 28. Y le dijo, vosotros sabéis. ¿Cuán abominable? ¿Qué significa la palabra abominable? Cuando uno le da por vomitar, ¿no? Alguno ha tenido experiencia así cuando ha devuelto, ¿no? Qué feo. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, dice Pedro, me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Enseñanza para nosotros. Todos los seres humanos son iguales. Pedro está diciendo, Dios me ha mostrado, porque él sabía la ley, sabía que no se podía juntar con los que no fueran judíos, y entonces no solamente que ha venido de viaje, no solamente que le ha dado hospedaje al soldado en su casa donde él estaba, sino que ahora está yendo a la casa de gente que no son judíos. Y los que vienen con él, los hermanitos que le venían acompañando, también. Ahora, él está diciendo la verdad. Sabéis que yo sigo la ley. ¿Y la ley qué era? Sino religión pura. La ley dice y marca los preceptos y los estatutos en los cuales tenían que andar. Y en la ley dice que no me puedo juntar con ustedes. Pero a mí Dios me ha mostrado que no llame común o inmundo a ninguno. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Esto es una... Dice, yo he venido por acá.
Dios me ha mostrado que venga. Estamos aquí en presencia de Dios. ¿Qué estaba diciendo Cornelio? Aquí está la presencia de Dios. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora nos vamos a detener ahí, en ese punto, antes de entrar a la otra parte, porque hemos visto revelación de Dios a Cornelio por un ángel, ¿verdad? Revelación a Pedro con un lienzo, con un éxtasis, y la operación, la voz de Dios, el Espíritu Santo de Dios hablando, y Él los había mandado. ¿Amén? Y ahora está hablando Pedro y está diciendo que a nadie, que no hay acepción de personas, ¿verdad? Vamos a buscar en Deuteronomio, capítulo 10, verso 17. Ya en Deuteronomio Dios le estaba diciendo. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, ¿sí? Y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Dios mismo está diciendo que Él no hace acepción de personas. ¿Ven? Vamos a ir al Proverbio capítulo 24, verso 23. ¿Sí? ¿Encontraron? Proverbios 24, verso 23 dice: también estos son dichos de los sabios: hacer acepción de persona en el juicio no es bueno. ¿Verdad? Que solamente ver un poco de televisión y vemos que hay algunos que hacen los juicios y hacen acepción de personas, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra? Que no es bueno. Proverbios 28, 24, 23, el que leímos, y ahora vamos al 28, 21. Hacer acepción de persona no es bueno. Hasta por un bocado de pan prevaricará el hombre. O sea que el hombre se vende a veces por un bocado de pan. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 2, verso 11. ¿Qué dice? Porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea que Dios no hace acepción de personas. Y nos está enseñando que para nosotros tampoco. ¿Sí o no? Muy bien. Gálatas, capítulo 2. Verso 6. Si alguien lo encuentra, léelo por favor. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo. 2, 3, 6. Sí, Gálatas capítulo 2, verso 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada nos importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Nos quedamos con Dios no hace acepción de personas. acepción de personas. ¿Quién estaba diciendo eso? Pablo. Pablo decía: pero los que anduvieron con Jesús no me enseñaron nada. El Espíritu Santo me ha enseñado todo. Porque Dios no hace acepción de personas. Efesios capítulo 6, verso 9.
Apóstolo. Dice, y vosotros, amo, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Ahora mira al hermano que está al lado. Mira que está al lado tuyo. Y dile, tú eres un hijo de Dios. Eres una hija de Dios. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Oscar, tú eres una hija de Dios. Ahora, tú eres una hija de Dios. Es bueno. ¿Sabes? Nosotros tenemos tendencia a hacer acepción de personas. Sí, Señor. Nosotros tenemos tendencia, los seres humanos, a mirar los colores de la piel de la gente. Sí, verdad. ¿O no? Sí, amén, es verdad. Que si son chiquititos y los ojos rasgados, ¿qué será? Chino. Que si son altos y morenos, Qué guapo. rubios y de ojos celestes, ¿no es cierto? ¿Quiénes marca la tendencia? Nosotros, los seres humanos. Pero para Dios no hay acepción de personas. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. ¿O no? Y tenga vida eterna. Ahora, fíjate qué tremendo lo que está pasando. Pedro le está diciendo a Cornelio, si a mí yo invito a alguien, lo mando a buscar y todavía le estoy pagando el viaje, ¿no? Le mandé 3 personas para que lo cuiden, para que lo traigan a mi casa, y cuando abro la puerta de mi casa me dice, tú sabes que para mí juntarme con un argentino es abominable. Y lo hago mejor ahora. Se planta en la puerta de mi casa y me dice, ¿sabes? Para mí juntarme con un italiano me es abominable. Y yo le dije, esta no te la paso. ¿Te imaginas? Eso es lo que le dijo a Cornelio. Pero Cornelio sabía que había detrás de esto algo más. Y como era un justo hombre piadoso, le dijo, sí, tendrás razón tú. Pero a mí el que me dijo que te mandara a buscar, me dijo que algo me ibas a dar, que algo me ibas a decir, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Y entonces, ¿qué pasó? Estábamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso del 1 al 48. Pero estamos viendo lo que Pedro llegó a la puerta de Cornelio, ¿verdad? Cuando Pedro empezó a hablar, vosotros sabéis, verso 28, le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse y acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio vuelve a contarle lo que le había pasado. Entonces Pedro, ahí comienza el culto de la casa de Cornelio. ¿Qué se había preparado en la casa de Cornelio? Se había preparado una buena reunión, ¿no es cierto? ¿Qué había? Revelación en Cornelio, revelación en Pedro, para llegar al punto donde Dios quería que hicieran la reunión, ¿verdad? Entonces yo digo, usted esta mañana le costó venir. Algunos vinieron porque estaban contentos y decían, vamos a ir a la reunión, ¿verdad? Dios nos ha congregado en este lugar para que hagamos un culto, una reunión, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo y juntarnos, porque la palabra dice, es bueno que nos juntemos. ¿Por qué? El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar junto a los hermanos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso está usted en esta mañana en este lugar.
porque Dios le ha traído para bendecirlos. Amén. Ahora dile a tu hermano que está al lado tuyo, hermano, Dios te va a bendecir en esta mañana. Dios te va a bendecir en esta mañana. Dios te va a bendecir en esta mañana. Y le volvemos a leer el versículo 34 y dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. ¿Qué está haciendo Pedro ahora? Pedro comienza a predicar. El gran mandamiento fue ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciéndolos ¿qué? Discípulos, ¿verdad? Entonces Pedro comienza a predicar. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros, Pedro está diciendo algo tremendo, y si nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este, hasta ahí se hubiera terminado, se murió. Pero dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos. ¿Quién eran los testigos? Sus discípulos, ¿no? Que Dios había ordenado de antemano, nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Eso está bueno, ¿no? Pedro comió con un muerto. ¿O no? No, con el que resucitó de los muertos. Pero uno, cuando va a comer, come con los vivos, ¿verdad? Y no con los muertos. Pero después que resucitó, el Señor Jesucristo estuvo con ellos comiendo. Y Él era testigo. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. En el nombre de Jesucristo nosotros recibimos perdón de pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados es Él. Y ahora, fíjate, en la mitad de la predicación, en lo que estaba predicando Pedro, pasa algo tremendo. Porque Dios confirma su palabra con señales y prodigios. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Qué estaba pasando en el culto? Había manifestación. Está la palabra y está la manifestación. Cuando en la iglesia solamente hay palabra, la palabra dice que mata, pero el Espíritu vivifica. Si en una iglesia solamente hay palabra y no está el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra maravillosa, porque ¿quién bautiza a la gente con el Espíritu Santo? Es Dios. Por más que se rompa la vestidura, el pastor no va a poder bautizar a ninguno de esta forma. Pero la presencia de Dios tiene que venir a nuestra vida. Tiene que estar en aquellos que tienen un corazón abierto, dispuesto a recibir la unción del Maestro. Amén. Dice, atónitos. ¿Quiénes estaban atónitos? No, estaban atónitos los que habían venido con Pedro. Porque ellos se sentían superiores. A nosotros vino, a los judíos vino Dios. Y a nosotros en el día de Pentecostés, ¿no es cierto?
nos llenó del Espíritu Santo. Entonces, este Dios es para mí solo. Y entonces resulta que Dios le rompe el esquema. Porque viene y antes que terminara Pedro de predicar, el Espíritu Santo llenó también a los gentiles. Los que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Qué significa atónitos? Mira, muy suave y muy sencillo, con la boca abierta, hermano. Diga, ¡oh! ¿Qué pasó? Este acaba de llegar hoy día y Dios lo bautiza con el Espíritu Santo. Yo hace como 20 años que estoy en la iglesia y todavía no hablo en lenguas. Pídale al Señor que Dios lo llene de la presencia. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios da al que a Él le pide. Amén. Atónito de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en otras lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y ahora es una pregunta doctrinal. ¿A quién hay que bautizar? A los que reciben al Señor en su corazón. Y dice, y mandó bautizarles en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, aquí en esta parte donde dice, y les envió, ¿no es cierto? Les dijo, mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa esto? ¿Sabe qué significa? Los mandó a bautizar en el mandamiento de Jesús. ¿Jesús qué le dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y todo el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Y cómo los vamos a bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es una cosa que se le había ocurrido a Pedro. Era un mandamiento de Jesucristo que les dejó a sus discípulos. Era lo mejor que nos ha dejado el Señor a nosotros. Amén. Predicar el Evangelio, el Espíritu Santo de Dios llena a las personas porque Él es el que bautiza y nosotros podemos bautizar a la gente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga muy ricamente.